tu objetivo es maximizar la puntuación. Es una tecnología que se llama, te doy un incentivo, un reinforcement, y a partir de aquí voy aprendiendo. Los 10 minutos, el performance de la máquina es penoso. Cualquiera de nosotros con una mano detrás ganaríamos a la máquina. Ahora, cuando la máquina juega, la máquina va aprendiendo. Y cuando lleva 2 horas, oye, es una cosa ya como poquito nivel profesional. Ahora, cuando la máquina lleva 4 horas, olvídate de ganar a la máquina. La máquina es una máquina. Y empieza a hacer cosas interesantes. La máquina se da cuenta que si hace túneles laterales y la bola va rebotando, va a ganar. Es decir, empieza a generar estrategias. Es decir, empezamos a ver, bueno, es una aplicación. Ahora, ¿qué ocurre? Que si tú coges este algoritmo, que es tan bueno para ganar un videojuego, y lo intentas poner para hacer otra tarea, cualquier bebé hace mejor performance que esta máquina. Es decir, esto se llama inteligencia artificial, digamos, muy focalizada, ¿no? Bueno, pero bueno, esta tecnología ya tiene muchas aplicaciones en el mundo empresarial, ¿no? Y lo que dice un profesor de Assistant de Stanford, que había sido uno de los directivos de Google Brain, que se llama Andrew Ng, dice, la inteligencia artificial es una nueva tecnología generativa, como ha sido la electricidad, porque la electricidad no era tecnología en sí de tener un enchufe, era cómo ha transformado la sociedad, cómo ha transformado las industrias. Y de la misma forma tenemos que pensar cómo nuestros modelos de negocio, cuando vamos a tener estos algoritmos, estos datos, cómo los podemos repensar gracias a dichas tecnologías. Pero estas tecnologías van cambiando. Por mi acento habréis descubierto que soy de Barcelona. ¿Os acordáis de las Olimpiadas? ¿Habéis nacido en el 92? Algunos. ¿Cómo era la página web de Barcelona 92? ¿Cómo era? No había, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hacían las empresas en el año 94, 95, 96? Oye, ¿cómo vamos a rediseñar nuestro modelo de negocio poniendo el e-commerce, es decir, poniendo este nuevo canal de ventas, este nuevo canal de relación con el mercado? Pero si yo ahora el resto de la presentación os digo, voy a hablar de las virtudes de la web, yo creo que empezará a haber con un poco de ruido, un poco de inquietud, y diréis, hombre, para esto no hemos venido, ¿no? Es decir, lo de la web ya lo tenemos un poquito superado, ¿no? La web es como tener agua, gas y electricidad. No tener la web es el problema. ¿Cuáles son las tecnologías que como directivos tenemos que conocer? Hombre, he citado inteligencia artificial, pero incluso antes hay otras, como las redes sociales. ¿Cómo colaboramos con el mercado? Porque ahora los clientes hablan de nosotros y hablan entre sí, que es lo más peligroso. Segundo, oye, ¿qué ocurre cuando tenemos esta computación en cualquier lugar, ¿no? La nube. ¿Qué nos permite hacer esto que antes teníamos que tener toda la capacidad de computación dentro de la empresa? O la movilidad, que antes se ha hablado en la presentación. Es decir, oye, es que el móvil no es para hacer llamadas. El móvil es un ordenador conectado dentro del bolsillo. Y esto cambia la relación con los clientes. El momento de la verdad no solamente es el momento que nos compran. Tenemos multitud ahora de puntos de contactos digitales, donde podemos recomendar, se nos pueden quejar, les podemos ayudar. Es decir, cómo cambia toda la relación que tenemos con los clientes. Hemos hablado del Big Data. He hablado de, Internet de las cosas. Es decir, que incluso estas flores a lo mejor, estas no, pero si estuviesen plantadas, yo puedo medir el grado de humedad de la tierra y decir qué momento es el adecuado para recoger una cosecha, etc. Poniendo sensores que hace 10 años eran prohibitivamente caros, pero que gracias a la ley de Moore cada vez tenemos más conexiones. Esto que acabamos de hablar. O algo que empezó en el mundo un poco alternativo, que eran las criptomonedas, ¿os suena, no? El Bitcoin. Blockchain. Pero el Bitcoin no es tan importante como el protocolo que hay debajo del Bitcoin, que se llama blockchain. Y ahora estamos encontrando grandes entidades financieras diciendo, ¿cómo yo puedo hacer mis transacciones de forma más eficiente utilizando blockchain? Estoy encontrando compañías de gas, de electricidad, utilizando blockchain. Compañías de construcción, haciendo la certificación de obra utilizando blockchain. Es decir, claro. O
¿Esto sabe alguien lo que es? Aparte de muchos cables, es un ordenador cuántico. Ya no hablamos ni de ceros ni de unos, hablamos de qubits. Es decir, ya se ve que si sigo hablando de tecnología, yo creo que tenemos que repartir en el menú un poquito de aspirinas, paracetamol, ibuprofeno. Es imposible. Es decir, es imposible porque si nos focalizamos en la tecnología, el discurso va a ser: oye, tengo una estrategia para esto último que ha contado Javier, de la inteligencia artificial, o del Big Data, o de la nueva tecnología. Pero la pregunta del millón es: ¿cuáles serán las nuevas tecnologías en la reunión de alumni de dentro de 4 años? ¿Serán estas? Seguramente no. Serán otras. Y por lo tanto, si me focalizo en esto, esto va a ser una carrera que nunca vamos a ganar. ¿Qué nos interesa a nosotros como directivos? Hombre, tener especialistas que sepan de esto, desde luego. Pero vosotros como directivos, lo que nos interesa es ver el bosque. ¿Y qué es el bosque? ¿Cuál es el impacto de estas tecnologías en tu modelo de negocio? ¿Qué cosas puedo repensar, como decíamos, o innovar, o hacer de forma totalmente distinta? Y los árboles son las distintas tecnologías. Ese fue un poco el debate que en el IES tuvimos en nuestro departamento hace 4 o 5 años, diciendo: oye, ¿cómo podemos ayudar a nuestros directivos, que la mayoría no son ingenieros informáticos, que se dedican a cosas normales, ¿no? La mayoría? Entonces, ¿cómo les podemos ayudar? Pues montamos un esquema, un framework que dicen los americanos, que tiene 3 elementos. Lo voy a presentar a ver qué os parece. Primero, en el mundo, el número de conexiones a Internet ha estado creciendo de forma constante en los últimos 30-35 años. ¿Quién tenía el lujo de conectarse a Internet hace 30 años? Las compañías, las grandes compañías, de hecho, que tenían medios y tenían ordenadores para hacerlo. Pero ¿quién se conectó después? Los años 90 con la web, los hogares, ¿os acordáis de los módems, no? Y después, ¿qué pasó? Que Steve Jobs nos puso un ordenador en el bolsillo, conectamos a todas las personas. Es decir, ahora no tenemos que tener un ordenador delante, ya estáis conectados porque en el bolsillo tenéis un ordenador. ¿Y qué vamos a conectar? Las cosas. Pero cada vez que estamos conectando una nueva capa, una nueva entidad física, el número de conexiones aumenta en un orden de magnitud. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que el número de conexiones crece de forma exponencial. ¿Y qué cosas conectamos? Bueno, ahora en España, no sé si en Perú ya ha salido en el mercado peruano, pero Amazon tiene un altavoz que le puedes hablar y que empieza, o te pone música o te dice el tiempo, que se llama Alexa. Es decir, un elemento conectado que de alguna forma cambia incluso la interrelación, ¿no? Pero, o este proyecto de aquí, esto es un proyecto de Google que se llama Jacquard. Jacquard es un género textil que lo inventó un señor, un ingeniero textil del siglo XIX, que lo que hizo fue programar telares. Y programar un telar en aquella época era: si yo quiero tejer una especie de dibujo, ponía una tarjeta perforada de madera y el telar hacía ese tejido. Pues en honor a Jacquard, Google ha sacado una tecnología que la ropa es un ordenador. Y esto, que nos puede parecer ciencia ficción, está ya en el mercado. Ya tiene un partner, que es la empresa americana Levi's. Tú puedes comprar una chaqueta, un saco de estos tejano, con jeans, y tú puedes controlar tu teléfono con gestos directamente en la manga. O cosas quizás que son un poquito más inquietantes. Por ejemplo, tatuajes biomédicos. Tatuajes que te puede poner un médico en la piel con una tecnología de tinta conductiva, que puedes estar mandando tus constantes vitales constantemente durante un año. Está bien, ¿no? Está bien para controlar enfermos crónicos, para controlar niños, pero inquietante porque empezamos a pensar: ¿qué pasa con nuestros datos? ¿Qué pasa con esta privacidad? Pero si queremos inquietarnos un poco más, tendríamos que incluso pensar en esta compañía. Esta compañía, no sé si la conocéis, el dueño de esta compañía, Neuralink, tiene otra compañía que hace coches eléctricos, que se llama Tesla. Elon Musk. Claro, y Elon Musk, ¿qué dicen? Oye, lleva 2 años esta compañía, todavía no tiene producto, ¿eh? Esas son las buenas noticias. Las malas noticias es que la misión de esta compañía es
¿Es posible conectar un microprocesador a las neuronas del cerebro humano? Lo que está diciendo es, ¿vamos a tener un puerto USB? No se ha conseguido, pero ¿cuál es el mensaje que estamos dando aquí? El mensaje está claro, es decir, tarde o temprano, cualquier parte del mundo físico va a estar conectado. ¿Cuál es el segundo elemento que tenemos que hablar? Oye, si tengo tantas conexiones, ¿qué información estoy pasando por esas conexiones? ¿Cómo ha crecido la información del mundo? Lo hemos visto antes, de forma exponencial. Esta gráfica aquí lo representa. El año 93, cuando estábamos aquí, casi toda la información del mundo era analógica, libros, impresiones de papel. Había una parte mínima digital. ¿Qué ha ocurrido? 2007, hace ya 11 años. La parte analógica es una minoría, pero casi toda la información es digital. Esta de aquí es datos digitales no conectados en una llave USB, en un CD-ROM, en un DVD. Esta es datos que yo puedes acceder, datos conectados, datos que accedes a través de Internet. Los datos conectados se doblan año tras año. Se doblan año tras año. Va más rápido que la ley de Moore, que se doblaba cada año y medio. Y por lo tanto, genero más información de la que puedo procesar. Pero eso es una gran oportunidad, porque si yo puedo acceder a estos datos que están en cualquier parte del mundo, en esas conexiones remotas, ¿cuántas propuestas de valor, cuántos modelos de negocio yo puedo hacer si el número de conexiones crecen de forma exponencial? Infinitas. Es decir, vamos a multitud de posibilidades. Pero claro, ¿cuáles tienen valor para mi empresa? Porque muchas de las combinaciones de este hipercubo de Rubik no son buenas. Y el tema que vamos a tener nosotros como directivos es cómo paso de esta explosión combinatoria a modelos de negocio que realmente creen y capturen valor para la propia organización. Bueno, hemos hablado de tres elementos: número de conexiones, número de datos, para hacer cosas que son interacciones. Antes he hablado de los coches con la inteligencia artificial, que se llaman los coches autónomos, ¿no? Los coches self-driving cars. Hemos hablado de Waymo, ¿no? en la anterior presentación. Claro, ¿cómo funciona? ¿Por qué un coche conduce solo? Porque reconstruye el entorno en 3D en tiempo real. ¿Cómo lo hace? Porque tiene un radar de infrarrojos, que está aquí arriba, que se llama LIDAR, que con muchísimos datos, pues hace un barrido, hace todo, reconstruye el entorno y dice, aquí hay un obstáculo, aquí no lo hay. Pero claro, ¿cuántos datos va a generar un coche autónomo al día? Solamente el radar cada segundo son 70 megabits o megabytes por segundo. Pero solamente un coche van a ser 4 terabytes al día. O sea, ya nos podemos reír de quejarnos del tráfico en Lima. El tráfico no va a ser en el plano físico. El tráfico va a ser todos esos datos de esos coches que van a estar mandándose tráfico a la nube y tráfico de datos entre los propios coches, ¿no? Comunicación vehículo a vehículo. ¿Qué es lo que ve un coche autónomo cuando reconstruye la realidad? Vamos a verlo en San Francisco. Vamos a ver lo que ve, entre comillas, un coche autónomo. Y aquí vemos, esto es en embarcadero, veis que aquí hay peatones, aquí en medio tengo coches, se pone el semáforo en verde, los coches se van a poner en marcha. Pero lo que vemos aquí no es la realidad digitalizada, sino cómo la máquina está reconstruyendo la realidad. Pero no es la realidad, pero se le parece. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo donde el mundo digital representa prácticamente el mundo físico. Este concepto se denomina densidad digital. Estamos en un mundo donde cada vez la densidad digital es más alta, donde el mundo de datos representa fidedignamente lo que es el mundo físico. Y se define, para que tengáis aquí la definición, como el porcentaje de datos por unidad de actividad, datos conectados. Claro, y lo que yo os puedo asegurar que cada una de vuestras empresas, vuestra densidad digital hace 4 años era menor a la que soy. Y lo que sé también es que la densidad digital vuestra dentro de 4 va a ser menor hoy que la del mañana. Esto es una ley inexorable porque el número de conexiones crece. Pero claro, la pregunta para un directivo es, vale, todo está muy bien, pero ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve que la densidad digital aumente? Bueno,
Aquí tengo una transparencia que estaba dudando si enseñarlo o no, porque es un poquito densa. Pero bueno, yo, perdidos al río. Yo lo voy a enseñar a ver qué os parece. Porque lo que estoy hablando es que el mundo digital y el mundo físico convergen. Y en el fondo, ¿qué es el mundo físico? El mundo físico son organizaciones, personas y cosas, ¿eh? Es una simplificación, ya lo sé. ¿Qué hacemos? Conectamos el mundo físico al mundo digital. ¿Cómo hemos conectado las compañías? Instalando software, el ERP, el CRM, el Salesforce, el SAP, etc. ¿Cómo se conectan las personas? Con interfaces como la web, como las apps, como Alexa por la voz. ¿Y cómo se conectan las cosas? Bueno, es un tema técnico, se conecta con sensores y actuadores. ¿Pero qué consigo cuando conecto el mundo físico al mundo digital? Consigo datos. Y estos datos, de alguna forma, es la nueva materia prima, el nuevo activo fundamental de cualquier organización para generar nuevas propuestas de valor. Esto no significa que los activos físicos no tengan importancia, absolutamente la tienen, pero tiene la combinación de tu activo físico con los datos que tienes. ¿Y esto por qué lo cuento? Porque esto es muy parecido a lo que ocurrió en el mundo de los ordenadores. Y aquí, me permitís, vamos a ir hacia atrás, a 1945. Os voy a poner uno de los primeros computadores. Se llamaba computador ENIAC. En la Universidad de Pensilvania lo utilizaba el Departamento de Defensa para calcular trayectoria de misiles. Aquí tenéis el ENIAC. Pero, ¿qué hacen estas señoras aquí detrás? Están recableando físicamente el ENIAC. Porque ese ordenador estaba diseñado para hacer una sola tarea. Cada vez que quería hacer una cosa nueva, tú tenías que mandar a los recableadores para recablear el ordenador. ¿Cuándo cambió el mundo de la computación? Cuando pudimos separar el mundo físico del ordenador con el sistema operativo. Separamos la capa física de la capa lógica. ¿Qué conseguimos entonces? Programar los ordenadores, tener muchísimo software. Fijaros cuál es la analogía. Aquí hablamos de lo mismo, estamos hablando de el mundo físico y el mundo de datos. Cuando la densidad digital es muy elevada, la capa de datos representa el mundo físico. Si aquí en el ordenador yo lo que podía programar eran aplicaciones, en el momento que los datos representen tus activos, ¿qué es lo que vas a poder programar? Pues vas a poder programar el modelo de negocio. Esto es algo nuevo. ¿Qué ocurría en el siglo XX? Tú tenías una estrategia y comprabas activos, máquinas, ordenadores para implementar una estrategia concreta. Si las cosas cambiaban y cambiaba tu estrategia, ¿qué flexibilidad tenías para, utilizando los mismos activos, hacer la nueva estrategia? Muy poca. Pero si tú realmente puedes empezar a programar esos activos en el mundo de los datos, puedes empezar a experimentar con muchas estrategias y puedes tener ciclos de innovación muchísimo más rápido. Por lo tanto, lo nuevo que tenemos es que con los datos podemos programar el modelo de negocio. Ese es un mensaje fundamental. Lo que significa que los datos se convierten en el principal activo de la organización. Ahora podemos entender cuando Mark Anderson nos dice hace unos años, el software se va a comer el mundo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si soy capaz de extraer valor de esos datos, podremos crear nuevas propuestas de valor, nuevos modelos de negocio y capturar valor de esa forma. Bien, el problema, como siempre, es ¿qué hacemos con esos datos? ¿Para qué hemos utilizado los datos en los últimos años? ¿Para qué hemos utilizado la tecnología de información en cada una de nuestras empresas? Para automatizar procesos, para hacer con menos recursos más cosas. Hemos puesto ordenadores y ya no teníamos que hacer la contabilidad a mano. Hemos puesto el ERP y podíamos controlar de forma sin errores todos los procesos productivos. Hemos puesto CRM, y perdonar tantos acrónimos, y controlábamos las ventas. Pero claro, si solamente utilizo la tecnología para automatizar, ¿cuál es el problema que nos vamos a enfrentar? Primero, las máquinas ya lo hemos visto, van a ser mucho más rápidas que nosotros automatizando. Vamos a tener un futuro incierto. Y segundo, si yo utilizo la tecnología, que cada vez está más barata por la ley de Moore, para diferenciarme, ¿qué hará tu competidor? Pues lo mismo,
Por lo tanto, si me baso mi competitividad únicamente en automatizar, en mejorar un proceso existente, que está bien hacerlo, me voy a quedar corto. Y esto, el problema que tenemos aquí es que cuando entramos en el mundo digital, lo primero que hacemos es reproducir la experiencia analógica en un mundo digital. El modelo de negocio de toda la vida lo digitalizábamos. Tengo publicidad en vallas, digitalizo la valla publicitaria y creo banners. Pero no, tenemos que ir un poquito más allá. ¿Cómo yo puedo utilizar los datos haciendo nuevas cosas? Entonces, esta segunda cosa que podemos hacer se denomina anticipación. ¿Y qué consiste esto? Oye, si ya tienes tantos datos, intenta hacer cosas nuevas. Esta empresa, Rolls-Royce, vende motores a Airbus y a Boeing. Empresa producto. ¿Qué hace ahora? Instala sensores en el avión, manda los datos a un centro de datos en Reino Unido, utiliza un algoritmo de inteligencia artificial de predicción, y cuando el avión está volando le dice, este avión, cuando aterrice, necesita mantenimiento antes de lo previsto. Esto es crítico para la aerolínea. Significa no tener paradas no programadas. ¿Pero qué significa para Rolls-Royce? No solamente estoy vendiendo un producto, estoy entrando también con un nuevo servicio que puedo ofrecer, por ejemplo, a otras partes de la cadena de valor. ¿Qué más yo puedo hacer con estos datos? Bueno, por ejemplo, esta empresa que conoceréis, Philips, hace bombillas. Si solamente fabrico bombillas, ¿quién es mi competidor? Otro fabricante de bombillas, Osram, General Electric, IKEA. Pero cuando yo conecto la bombilla, porque pongo sensores y puedo encender y apagar la bombilla de forma remota, ¿en qué industria Philips puede participar ahora? Bueno, yo puedo hacer un acuerdo ahora con una empresa de seguridad, con Prosegur, con Securitas. Puedo programar las luces de tu casa para que se enciendan y se apaguen por la noche y dé la sensación que la casa está habitada. Si mis bombillas no están conectadas, ¿Philips puede hacer esto o no? Hombre, lo puedo hacer, pero es caro. Tengo que mandar una persona cada noche a cada casa y encender las luces. Pero, claro, cuando nos reímos, ¿esto qué es? Esto es recablear el ENIAC. Porque la parte física y los datos están juntas. Pero cuando tú separas la capa física y digital, ¿qué haces? Puedes programar el modelo de negocio. Puedo empezar a participar en otras áreas de negocio, que es seguridad del hogar, que hasta ahora no era mi cadena de valor actual. Por lo tanto, puedo hablar con otras industrias. Y oye, ¿y qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué nos decía el gran padre de la estrategia? Michael Porter, todos hemos hecho programas en escuelas de negocios, sabíamos Michael Porter, ¿no? Entonces, nos decía, se compite de dos formas. Se compite porque eres líder en coste o se compite por diferenciación. Pero ¿qué ocurre ahora? Por ejemplo, empresas de seguros del coche. Oye, déjame instalar un dispositivo en tu coche, ¿eh? Y te dicen, tranquilos, que tu privacidad está asegurada, es lo que dicen. Pero voy a medir con los ordenadores que hay dentro del coche cómo conduces, cómo giras el volante, cómo frenas. Si tú me demuestras que eres un buen conductor, tu prima del seguro va a ser más baja que la estándar. ¿Nos interesa? Si eres buen conductor, sí. Si eres malo, déjame como estoy. Si eres buen conductor, pero dices, oye, mira, la privacidad es importante, a mí no me líes, no me fío. Si le hago la segunda pregunta, ¿te gustaría instalar esto en el coche de tus hijos? Hombre, sí. Y fíjate que ahora yo puedo empezar a vender, a hacer trajes a medida, al que va a precio, al que va a reducir la ansiedad de que sus hijos conduzcan bien. Por lo tanto, puedo empezar a hacer productos masivos altamente diferenciados, cosa que esa paradoja que nos decía la estrategia clásica era imposible de hacer hasta ahora. Y por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? Es decir, vemos esta panoplia de cosas que podemos hacer. Yo puedo crear nuevos modelos de negocio, no solamente automatizando, que sí que hay que hacerlo. Eso, digamos, es lo básico. Pero después utiliza los datos. Utiliza los datos, este concepto del Big Data, para predecir, para recomendar. Utiliza los datos para trabajar con otras industrias que hasta ahora no habías trabajado, para coordinarte, como hace Philips, por ejemplo, con las empresas de seguridad. Utiliza los datos para atender mejor las necesidades de tu cliente sin incrementar tus costes, con lo cual está muy bien, es decir, costes bajos, pero altamente personalizados.
Aquí podría acabar, pero no. Porque sé que algunos de vosotros dicen, todo eso está muy bien, pero la que se nos viene encima. Porque esto es la parte positiva. Pero vosotros sois directivos y tenéis que tener responsabilidad. Y tendríamos que hablar de esto. Hace 51 años esta película, Stanley Kubrick, Una odisea en el espacio, 2001. Eso es HAL, HAL, el ordenador que decide matar a los tripulantes de la nave, ¿no? Claro, ¿cuáles son los nuevos retos que nos enfrentamos? Personalizar es fantástico, pero ¿a costa de qué? A costa de los datos de vuestros clientes. ¿Y cuál va a ser la tensión entre privacidad y personalización? Si no es un seguro de coche, si no es un seguro médico, y yo soy capaz de predecir una enfermedad grave, oye, ¿y si me discriminas y no me das seguro? ¿Dónde está la regulación aquí? Está lejos porque el regulador no es un ente abstracto, el regulador son personas que también piensan en forma lineal y por lo tanto, ¿cómo vamos a ir aprendiendo en este proceso? Oye, los datos Philips y Securitas, por ejemplo, ¿quién es el propietario de los datos? Si me integro con otros, ¿quién es el propietario de los datos? Si no soy propietario de los datos, participaré en la nueva propuesta de valor, pero no voy a capturar valor. Pensar, por ejemplo, en modelos de negocio como Uber. ¿Quién captura el valor ahí realmente? Uber. Pero ¿quién tiene el recurso físico fundamentalmente? Los conductores. Pero ¿qué recursos realmente controla Uber? Los datos. Y por lo tanto, tener un partner en el siglo XXI es tener un buen abogado que te haga también una buena cláusula de datos. ¿Qué haces con esos datos? ¿Quién es el copropietario? Y tal. Ahora, segundo, el software se va a comer el mundo. Estupendo. Pero, ¿es el software nuestro suficientemente estable o no lo es? ¿Es estable o no lo es? Vaya. ¿Os acordáis de esta pantalla o no? Claro. Hemos vivido, ¿no?, esta experiencia. Estar trabajando y de repente el ordenador se colgaba, ¿no? ¿Qué hacíamos? Nos quejábamos, perdíamos 1 hora, 2 horas de trabajo. Pero aquí acababan un poco las consecuencias. Pero si este coche autónomo que he enseñado antes se cuelga a 120 km por la autopista, ¿qué pasa? Claro, es decir, cuidado que la propia fiabilidad del software va a ser temas de vida o muerte. Y esto no es ciencia ficción. Uber hace 5 meses, cuando probaba coches autónomos, el software no era suficientemente bueno, atropelló y mató a una persona. ¿Tenemos las capacidades en nuestras organizaciones para controlar estos datos y que sea realmente fiable? Y por último, vivimos en un mundo de densidad digital. El número de conexiones crece de forma exponencial. Fantástico. Pero la superficie de ataque de una organización aumenta de forma exponencial. Ciberseguridad. Decía la presidenta de Lloyds, la compañía de seguros británica, hay 2 tipos de empresas en el mundo. Las que han sido hackeadas y lo saben, incluida, por ejemplo, mi organización, y las que han sido hackeadas y no lo saben. Entonces, oye, y la ciberseguridad no es un tema tecnológico, es un tema que compete a la dirección general, porque compete a la propia reputación y a la propia continuidad del negocio. Por lo tanto, tenemos que hablar de esos cambios, de esas nuevas capacidades que vamos a tener. Bueno, ¿qué hemos visto? Vivimos en un mundo de alta densidad digital. Puedo crear nuevos modelos de negocio con la tecnología, con esos datos, para automatizar, que es lo que hemos hecho siempre, para anticiparme, para coordinarme o para personalizar. Pero tenemos que ser conscientes de los retos que tenemos. Privacidad, la propiedad de los datos, la seguridad y la propia estabilidad del software que vamos a poner en manos de nuestros clientes. Ahora, sí que me gustaría hacer una reflexión final. Los datos y la inteligencia artificial, que es como he empezado. ¿Cómo funciona esto? Los datos van entrenando al algoritmo. Pero claro, ¿tenemos buenos datos o no? Por ejemplo, los jueces americanos utilizan un software, utilizando inteligencia artificial, que se llama Compass, que ayuda al juez a determinar la probabilidad de que un acusado tenga reincidencia en un crimen. Fantástico. ¿Cuál es el problema? El problema es si tú eres el acusado y eres de raza negra. Porque con los datos que tú has entrenado al sistema,
hay un sesgo. Que esa comunidad, pues, por lo que sea, pues tiene más alto índice de criminalidad. Por tanto, los sesgos, la justicia que vamos a poner en el algoritmo es fundamental. Segundo, oye, en la medida que tú, directivo, utilices la inteligencia artificial para tomar decisiones, ¿dónde está tu responsabilidad? Porque la responsabilidad es inherente a la dirección. Oye, utilizo este algoritmo, pero el algoritmo se equivoca. Ah, no he sido yo, ha sido el algoritmo, ¿no? Es decir, temas de accountability. Tercero, claro, estos algoritmos ya hemos visto, van aprendiendo y al final se convierten en cajas negras. ¿Me puedo fiar de un algoritmo para tomar decisiones? ¿Cuán transparentes son esos algoritmos? Son cajas negras. Y por lo tanto, ¿el debate dónde está hoy? El debate está cómo el algoritmo se va a autoexplicar para decirme qué datos ha tenido en cuenta para tomar ciertas decisiones. Y temas éticos, hemos visto el coche sin conductor, fantástico. Pero este coche puede tener fallos mecánicos. Y el software tiene que decidir dos cosas. Intento frenar en línea recta, pero pasa una familia con niños, o doy un volantazo, me caigo por un puente y mato al dueño del coche que está dentro. ¿Qué hago? Claro, todas esas decisiones son decisiones éticas que están en la función de utilidad del propio algoritmo. Y por lo tanto, aquí el mensaje es que estamos en el año cero de todo esto. Esto no va de tecnología, esto va de implicaciones mucho más profundas. Este movimiento se llama FATE, destino, ¿no? Por el acrónimo que aquí hemos utilizado, de Fairness, Accountability, Transparency and Ethics. Luis ha utilizado a Pablo Neruda, Chile. Yo pensaba, bueno, voy a utilizar a otro escritor también del continente, pero yo he ido por Jorge Luis, por Borges. Y Borges tiene un cuento muy interesante que dice, había un imperio que estaba obsesionado en hacer mapas, pero siempre los cartógrafos presentaban mapas a los gobernantes y decían, no, quiero más resolución, quiero más detalle. La obsesión llegó a tal punto que al final construyeron un mapa que tenía el tamaño del propio imperio. Vamos a escuchar a Jorge Luis. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Por lo tanto, en la medida que el mundo físico y el mundo digital converjan, aquí tenemos una gran oportunidad que es programar el modelo de negocio, pero tenemos que ser conscientes también de los retos a los cuales nos enfrentamos. Muchísimas gracias por vuestra atención.